Geeks, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal de Verónica. Toca comparar los nuevos AirPods Pro y los AirPods 2. Ya sabéis que son mis auriculares favoritos, que los utilizo muchísimo, así que os voy a recomendar aquí cuál creo que es mejor opción para todos vosotros. Y también os recomiendo que os suscribáis al canal porque pronto haré una review intensa sobre ellos. Así que sin más dilación, ¡comenzamos! Surit ha patrocinado este vídeo, el fabricante español de correas de piel para el Apple Watch, y ya no solo vais a encontrar correas, sino que también podréis encontrar pequeños accesorios como fundas para los AirPods o fundas para el iPhone. Por aquí os dejo alguna muestra y recordad que podéis visitar su página, os la dejo en el cajetín de la descripción. Antes de todo, deciros que obviamente son auriculares totalmente diferentes, ya no solo por la cancelación de ruido, sino por el diseño, y por eso también se ha visto diferenciado bastante el precio. En los AirPods Pro vamos a tener un precio de 279 € y en el caso de los AirPods 2 sin caja inalámbrica los tenemos por 100 € menos, 179 €. Si queremos la caja inalámbrica, pues deberemos pagar 229 €. Este es el primer factor diferenciador, pero obviamente hay muchas diferencias notables que hacen que estos AirPods Pro tengan este coste. Y el primer cambio que podemos encontrar de los AirPods Pro respecto a los AirPods 2 es la caja. En el diseño hemos visto un cambio en cuanto al tamaño, ya que tenemos un mayor tamaño en el caso de los AirPods Pro. También debo deciros que a la hora de llevarlos en el bolsillo es prácticamente lo mismo, y hay una ventaja respecto a los AirPods de segunda generación, y es que normalmente cuando sacamos los AirPods del bolsillo, al tener la tapa en la parte superior, a veces pues la podías abrir sin querer. En este caso, como la tapa está ahora orientada de lado, pues no tienes esa dificultad a la hora de sacarlo del propio bolsillo. Aún así, sí que es un poquito más grande, puede ser que a algunos os resulte incómodo, pero creo que prácticamente es el mismo tamaño. Tampoco hay una diferencia muy grande que haga que sean incómodos a la hora de guardarlos y llevarlos en el bolsillo del pantalón, por ejemplo. En cuanto a acabados, pues siguen siendo los mismos. Me hubiera encantado también ver una opción en color negro, por ejemplo, pero por el momento parece que Apple se mantiene en el color blanco de sus AirPods. Son unos acabados con muy buena calidad, vosotros mismos los podéis ver, aunque igualmente si queréis ponerle una funda, como os he mostrado al principio de Surit, por ejemplo, pues tenéis esta opción. En los AirPods Pro creo que todavía no han salido, pero seguro que pronto tendréis opciones en la misma tienda de Surit. Yo sé que aquí hay mucha gente que no le gusta, que dicen que es un diseño feo. Parece que cada vez que Apple lanza un nuevo dispositivo, lo primero que se va a decir es que es feo y luego todo el mundo va con él, pero los AirPods Pro me han gustado desde el principio, porque entiendo que a la hora de incluir esta cancelación de ruido activo era necesario hacerlos un poco más grandes y así, pero es que a mí me asombra, por ejemplo, el hecho de que lo hayan acortado, dijéramos, la patilla que sobresale de los AirPods, y es algo que hace que sean mucho más cómodos. ¿Por qué? Porque en primer lugar son in-ear y este diseño va a hacer que se sujete mejor en tu oído, y yo con los AirPods anteriores, como son tan cómodos, porque una cosa no quita la otra, para mí los AirPods Pro son incluso más cómodos que los AirPods 2, pero los AirPods 2 para mí ya eran súper cómodos y se me olvidaba que los llevaba, y en muchas ocasiones cuando iba a quitarme la camiseta, por ejemplo, se me olvidaba que los tenía y los tiraba. En el caso de los AirPods Pro, el otro día subió un ejemplo Jonathan Morrison, y él se quitaba la camiseta y no se caían. ¿Por qué? Porque la patilla es mucho más corta y encima se sujetan mejor con este tipo de encapsulado in-ear. Quiero matizar también el tema de la comodidad, porque yo he subido un montón de vídeos al canal, ya lo sabéis, sobre auriculares. De hecho, yo utilizo in-ear, utilizo over-ear, utilizo los AirPods normales, utilizo todo tipo. Yo no tengo ningún problema con los in-ear, pero sé que muchos de vosotros no toleráis el tener ahí un auricular metido en el oído. En mi caso, yo he probado los Beats X, los Sony, los Bose, he utilizado varios y para mí estos son los más cómodos porque tienen un tamaño más pequeño, más reducido, aunque sigue siendo un poco más grande que los AirPods 2 porque a nivel interno dispone de más tecnología, de la cual posteriormente intentaré hacer un resumen. Algo también importante es que podéis adaptarlo a vuestro oído, y esto es algo que los AirPods 2 no tenéis. En los AirPods Pro disponéis de 3 almohadillas ajustables de 3 tamaños
En mi caso son los medianos, los que vienen puestos en los AirPods Pro, son los que a mí ya se me adaptan perfectamente. Igualmente disponéis de un test en la misma aplicación de Apple, de los AirPods, que os va a permitir detectar cuáles son aquellos que se van a ajustar mejor. Mientras mejor se ajusten, sean más adaptados a vuestro oído, vais a disfrutar de la cancelación de ruido activo correctamente. Si no se ajustan del todo bien, siempre se va a filtrar algún ruido y no vais a disponer de esta función que viene incorporada en los AirPods Pro. Y este diseño que han modificado permite que sean resistentes al agua, y esto es un factor mega importante que diferencia a los AirPods 2 de los AirPods Pro. Ya sabéis que yo igualmente llevo los AirPods, siempre los he utilizado incluso para el gimnasio, aunque cuando salía a correr utilizaba los Beats X porque estaba más cómoda, y además la cancelación de ruido cuando salgo a correr no me interesa tanto, pero iba como más cómoda porque en algún momento no es que se me vayan a caer, corriendo no se me caen. Ahora los AirPods Pro todavía se me caen menos, pero sí que podía darme un manotazo sin querer y al limpiarme el sudor o lo que sea, y los AirPods podían caer al suelo y perderse y tal. Y el caso es que incluso cuando llueve o si estás, por ejemplo, en la piscina, con los AirPods no iba tan a gusto, no iba tan tranquila porque no tenían dicha resistencia. En este caso los AirPods Pro tienen resistencia al agua, y al sudor y al polvo. No son sumergibles, lo repito otra vez, no son sumergibles, pero voy mucho más tranquila al gimnasio, a la piscina, y puedo utilizarlos pues más tranquilamente. A la hora de salir a correr también se nota que van más sujetos. Obvio, yo no recomiendo que cuando salgáis a correr utilicéis la cancelación de ruido, pero si estáis en la cinta del gimnasio o lo que sea, los AirPods Pro se sujetan también perfectamente, e incluso cuando hagáis abdominales es más difícil, que yo a veces me doy con la toalla o lo que sea, es mucho más difícil que se caigan. Como veis, los AirPods Pro son ligeramente más grandes en la parte que va interna del oído, y esto es debido a toda la tecnología que lleva para poder producir la cancelación de ruido y ciertas mejoras a nivel de calidad de sonido de las que voy a hablar, porque sí, amigos, hay diferencia de sonido entre los AirPods Pro y los AirPods 2. También os matizaré luego en el apartado porque quizás no es tan brutal, pero yo lo noto muchísimo. Luego matizaré más en la calidad de sonido, pero es que han incorporado dos micrófonos, por ejemplo, un micrófono que está colocado en la parte externa para poder analizar todo ese ruido, todas esas frecuencias que van a fastidiar nuestro audio interno, y lo que hace es que analiza ese sonido, ese ruido, pasa por un amplificador, un controlador, el chip H1 que tiene 10 núcleos de alto rango dinámico dedicados al audio y que eliminan toda esta frecuencia, todo este ruido, gracias al envío de otra señal de la misma amplitud, que la denominaremos antirruido, y elimina todo esto. Y tenemos otro micrófono en el interior que va a terminar de filtrar si se ha colado algún ruido para que a ti te llegue el sonido lo más nítido posible y sin ruido externo. También voy a matizar aquí una cosa: no son auriculares over-ear, nunca van a llegar a tener esa cancelación de ruido. O sea, los AirPods Pro de Apple son diferentes en el capsulado, no pueden tapar toda la oreja, por lo tanto no podemos compararlo, por ejemplo, con los Sony WH-1000, porque estos son un diseño totalmente diferente y van a tener mayor cancelación de ruido. Lo que sí he notado durante este tiempo de uso es que la cancelación de ruido, tal y como dice Apple, es a tiempo real. Realiza 200 operaciones por segundo y eso se puede apreciar en todo momento, y es algo que hay que destacar, que para mí es una de las mejores cancelaciones de ruido que he probado en tipo in-ear, en estos auriculares tipo in-ear, con este tamaño, porque vuelvo a destacar el tamaño, me parece muy pequeño en comparación con otros auriculares de cancelación de ruido que he podido probar y que he tenido. El cambio de diseño también ha provocado cambios en las funcionalidades. Ya sabéis que con el doble tap sobre los AirPods podemos cambiar de canción, avanzar de canción, llamar a Siri o lo que sea. En el caso de los AirPods Pro tenemos que hacerlo modo pinza, sujetando los AirPods Pro por la parte de abajo. De esta forma podemos hacer varias cosas que a mí me parecen también muy importantes. En primer lugar, si hacemos un toque, una pinza, cancelaremos el ruido, la cancelación de ruido
activo, que esto es lo único que podemos modificar en las opciones de control de los AirPods Pro. Solo podemos habilitar el control de la cancelación de ruido activo. No podemos cambiar, por ejemplo, los otros gestos de doble pinza o una pinza. Yo lo llamo pinza, lo estáis viendo en imágenes cómo funciona, pero mediante estos gestos pues vamos a poder parar la canción o pues pasar a la siguiente canción. Los gestos, como veis, no son los mismos en los AirPods 2 y en los AirPods Pro. Hay para gustos los colores, hay gente que puede ser que les resulte más cómodo hacer doble tap, pero a mí tampoco me parece incómodo el hecho de poder presionar sobre ellos, y creo que como son algo más pequeños, quizás es más lógico buscar hacerlo a modo pinza, pero esto es cuestión de gusto. Yo os digo que os acostumbráis rapidísimo a este gesto y también os acostumbraréis a utilizar los diferentes modos que sí tenemos en los AirPods Pro. Obviamente, como no tenemos cancelación de ruido activo, esto no lo vamos a encontrar en los AirPods 2. En este caso disponemos de 3 modos. La cancelación de ruido activo, que es el modo en el cual no vamos a escuchar nada de ningún ruido de alrededor. Ya os digo, hay cosas que sí se escuchan porque no son los over-ear, por ejemplo, que te tapan todo el oído. Hay cosas que sí vas a escuchar, pero minimiza muchísimo el ruido de fondo. Y me preguntabais si solo se podía utilizar cuando estabais escuchando música o si sin escuchar nada para estudiar, por ejemplo, que mucho me lo pedíais, hacía algo. Efectivamente, sin tener música, tú ya notas cuando la cancelación de ruido está activa o no. Y el modo transparencia. El modo transparencia a mí me parece también de los modos más curiosos que he probado en unos auriculares de cancelación de ruido, y también debo decir que para mí es de los que mejor funcionan porque mejora muchísimo la voz de la persona que te está hablando. El modo de transparencia te permite dejar pasar ciertas frecuencias de voz de personas que te están hablando, con las que quieres hablar. Incluso mejora esa voz y elimina el resto de ruido. A nivel de sonido, para mí los AirPods Pro suenan muy bien, suenan mejor. Esta también era una de las preguntas que me hacíais cuando comparé los AirPods 1 con los AirPods 2. Os dije que aquí no había modificación alguna, pero en este caso yo lo noto. Y quizás lo noto mucho. Hay gente que me dice que no es para tanto, pero yo noto la diferencia. Creo que el sonido es mucho más nítido, tenemos más volumen, tenemos más graves, más medios. Creo que es un sonido, sigue siendo un sonido muy equilibrado. Pero ya sabéis que yo anteriormente, cuando he utilizado los Beats X, por ejemplo, me acabé yendo a los AirPods, aunque no eran para el uso deportivo que yo le daba a los Beats X, porque no me terminaba de gustar los graves, incluso el volumen era mucho más bajo en los Beats X, y en este caso los AirPods Pro aquí es como el sonido de los AirPods 2, que tanto me gustaba, pero mejorado porque tenemos más volumen y más nitidez. El micrófono funciona de 10 al final en ambas partes, pero a nivel de sonido, a la hora de realizar llamadas, considero que los AirPods Pro se escucha ligeramente mejor. Y en cuanto a autonomía, deciros que ha habido un movimiento de cifras en la página de Apple incluso. Primero decían que si 5 minutos, 3 horas de autonomía, 15... Os digo, lo cierto son 5 minutos, 1 hora de autonomía, que esto está genial porque a mí se me olvida muchas veces, digo, me voy ya al avión o lo que sea. En 15 minutos vais a tener 3 horas de autonomía en los AirPods 2 y en los AirPods Pro. Por lo que dice la página, no me ha dado tiempo a terminar de probarlo, pero sí que tenemos como media hora más de conversación a la hora de utilizar el micro en los AirPods 2. Y en el caso de la autonomía, los AirPods 2 pone 5 horas y los AirPods Pro pone 4 horas y media. Yo os digo que ambos AirPods para mí es la misma autonomía, y eso que los AirPods Pro disponen de la cancelación de ruido activo. Por lo tanto, me parece fascinante que, aun teniendo esta nueva funcionalidad que normalmente consume más energía, tengamos la misma autonomía que los AirPods 2. Y esta ha sido la comparativa entre AirPods Pro y AirPods 2. Ya sabéis que ha sido gracias a Shurit, que ha patrocinado este vídeo. Si tenéis más dudas, me lo podéis dejar aquí en comentarios. Yo utilizo muchísimo de siempre los AirPods, ya lo sabéis, así que mi conclusión final sería que si eres un deportista, que sales a correr, que toleras llevar unos auriculares tipo in-ear, que quieres un sonido equilibrado, que esté bien
y al final unos auriculares que son fáciles de sincronizar, que eso es lo bueno que tiene el chip H1 y el ecosistema Apple, que lo vas a poder sincronizar en cualquier momento, es muy fácil, muy sencillo, incluso la aplicación con los modos de transparencia y tal funciona de 10. Mi recomendación sería los AirPods Pro. Que no eres tampoco un deportista, que no te gustan los tipo in-ear, pues vete a por los AirPods 2, que están muy bien de precio también y os digo, le vais a sacar mucho partido, aunque os puedan parecer caros, que siempre decimos algo de los productos de Apple en cuanto al precio, yo os tengo que decir que es lo que más amortizo, lo que más utilizo cada día, además del Apple Watch. Espero que os haya gustado este vídeo, darle like, suscribíos y nos vemos. ¡Chao!